Listo, pues ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Interesante hasta ahora? ¿Sí? Yo a veces los siento poco participativos, así que anímense a preguntar. Si las sabemos, se las decimos, si no las inventamos, entonces se pone más divertido. No, obviamente si no se las investigamos, y el chiste es que obviamente que se sientan ustedes en la confianza de preguntar, ¿verdad? Bien, pues de lo que vamos a hablar en esta plática es de cuáles son las tendencias de mercado que están impulsando lo que es el Edge Computing y justamente cómo el Edge Computing se está aterrizando desde el punto de vista de la infraestructura en lo que conocemos como los micro data centers. Bien, pues como hemos estado hablando y como han estado escuchando a lo largo del día, el tráfico en la red está incrementándose de forma considerable cada año, incluso crece a nivel de 2 dígitos. Actualmente estamos manejando una cantidad de transmisión de información verdaderamente grande, se habla de alrededor de 9 zettabytes, es decir, de un 9 seguido de 21 ceros, es decir, una cantidad de información enorme. Incluso en la presentación de Cisco, si pudieron ver, estaban estableciendo que esto iba a incrementar alrededor de 30 zettabytes, si no vi 20.6, gracias, en los siguientes años. Entonces, obviamente, pues cada vez dependemos más de las redes, cada vez la usamos más, ¿no? Como vimos también, esto es generado principalmente por el Internet de las cosas y más allá que por la cantidad de personas conectadas a las redes, que son bastantes, son alrededor de 2.000 millones de personas conectadas a las redes, por la cantidad de dispositivos que se conectan a las redes. Hablamos de que también de que son 10 veces más grande, ¿no?, la cantidad de dispositivos que se conectan. Y especialmente en aplicaciones, por ejemplo, del tipo industrial, donde incluso los equipos de producción o las máquinas se comunican ya entre ellas para, sin intervención humana, poder tomar decisiones al respecto del proceso que están elaborando. Entonces, obviamente, esto requiere redes confiables, requiere infraestructura confiable que les permite estar intercambiando esta información. Y esto, el Internet de las cosas, está cambiando totalmente la forma en que socializamos, la forma en que nos comunicamos, en que comerciamos y en que producimos. Actualmente creo que somos afortunados en decir que estamos viviendo una revolución industrial, ¿no?, una revolución que está cambiando totalmente la forma como interactuamos. Y el mejor ejemplo de esto es justamente lo que les muestro aquí en el slide, que es un estudio que hizo la OCDE, donde establece que alrededor del 65% de la generación actual de niños, es decir, sus hijos, ¿no?, la generación que está actualmente en las escuelas, son personas que van a trabajar en empleos que aún no se han inventado, pero que van a ser derivados de la transformación digital. Entonces, obviamente, esto nos deja muy claro cómo están influyendo directamente las redes dentro de nuestra vida común. Entonces, identificamos realmente 4 grandes tendencias que están generando justamente esta dependencia hacia la transmisión de información y que está impactando directamente en los centros de datos. El tráfico digital, el Internet de las cosas, la soberanía de los datos, es decir, ya cada vez más los gobiernos están identificando en la transmisión de la información una posible fuga de información importante o relevante para la operación del gobierno, que ya se están regulando incluso con sanciones específicas, ¿no?, en caso de no tener control sobre la información que las empresas o las dependencias de gobierno están intercambiando. Y obviamente estas 3 tendencias recaen en una específicamente, que es en los centros de datos de Edge Computing. Pero vamos a ver qué características estamos viendo en el mercado en general como para hablar directamente del Edge Computing. Primero, todas las aplicaciones que estamos manejando cada vez tienen una dependencia mayor del ancho de banda, es decir, ya tenemos la vía de comunicación, ahora requerimos que esa vía sea lo más amplia posible para poder transmitir la información que necesitamos a través de ella. Tenemos el grave problema de que a lo mejor nosotros tenemos que tomar una decisión importante transmitiendo información, a lo mejor información o decisiones que nos permitan cerrar un negocio o tomar alguna decisión importante operativa. Mandamos esa información a través de la vía de comunicación de la red y por esa misma red se transmite el video viral de la niña o del niño que se cayó y que fue chistoso, ¿no?, y que se está volviendo viral a nivel global. Entonces, competimos directamente en la transmisión de información, peleamos por el ancho de banda contra algo que se está volviendo tremendamente popular en un corto periodo de tiempo y que satura las redes. Ustedes han visto también algunos casos, como por ejemplo cuando
se lanzó la nueva temporada de Game of Thrones, ¿no? Fue tanta la gente que trató de entrar a las redes y poder ver la nueva temporada que tiró la operación de HBO, ¿no? Entonces obviamente saturaron las redes y esa información que uno estaba esperando transmitir a lo mejor sí llega, obviamente, pero tarda mucho más de lo que esperamos que realmente opere. Entonces, la dependencia del ancho de banda nos ha llevado a que nuestras aplicaciones cada vez requieran más. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar decisiones en tiempo real y muchas de esas aplicaciones no necesariamente son aplicaciones productivas. Algunas de ellas, incluso de las que más consumen, son aplicaciones de uso doméstico. Entonces, obviamente tenemos que garantizar que la información que estamos transmitiendo llegue en tiempo y forma de acuerdo a lo que necesitamos. Hace 10 años hablábamos de que, o el administrador de TI pensaba que sus problemáticas de administración estaban resueltas a través de llevar todo a la nube, ¿no? Y entonces comenzamos a promover mucho el uso de aplicaciones directamente en la nube. Entonces nuestros dispositivos se adaptaron para poder comunicar toda la información que requeríamos directamente hacia un centro de datos en algún lugar del mundo, llevada a través de Internet. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que como nuestras aplicaciones están demandando mucha más información y esa información tiene que llegar de forma inmediata, pues entonces nos empezó a pesar algo muy fuerte, que es la parte de la latencia, es decir, el tiempo de respuesta que teníamos de esa información. Estoy seguro que a todos nos ha pasado que colocamos el GPS en el teléfono, ¿no? Vamos manejando, colocamos el GPS y de repente cuando tenemos que dar vuelta no nos avisa, ¿no? Pasan, no sé, un segundo o dos, pero justamente a través de esos 2 segundos ya nos pasamos de la vuelta que teníamos que dar, entonces nos tiene que hacer un recálculo. Eso obviamente es una latencia, es un tiempo de respuesta inadecuado para las necesidades que estoy teniendo. Obviamente, aunque el aunque el cloud computing sí nos está resolviendo muchas de las problemáticas de aplicaciones hacia el administrador de TI, la realidad es que también nos ha generado algunos problemas como obviamente la latencia, un ancho de banda limitado y obviamente una posibilidad de acceso a esa información mucho mayor, es decir, una vulnerabilidad cibernética mayor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que surge el concepto del edge computing, es decir, el paso intermedio entre el cloud y los dispositivos que conectamos. El edge computing lo que me va a permitir es procesar toda esa información que requiere una latencia o un tiempo de respuesta menor, lo más cercano posible al usuario y obviamente llevar hacia el cloud todas esas aplicaciones que me permitan tener un tiempo de latencia mayor. De tal manera que a través de este tipo de centros de datos podemos dar el nivel de servicio que demandan los usuarios y obviamente seguir teniendo los beneficios que otorga el cloud. Y obviamente muchas de esas aplicaciones, de las aplicaciones ya corren directamente en centros de datos de edge, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado todos de aplicaciones médicas donde de forma remota un doctor está controlando un robot que está haciendo una operación. Imagínense si este control tuviera un tiempo de latencia. Pues obviamente la persona que está siendo operada corre un riesgo. Ese tipo de aplicaciones ya corren en centros de datos de edge y solamente estamos dejando las aplicaciones que permitan tener un tiempo de latencia mayor llevadas directamente al cloud. Ahora bien, la industria sufrió un efecto péndulo, ¿no? Comenzamos hace 12 años más o menos, o 15 años alrededor, con lo que era el cómputo distribuido, que es este cómputo que se hacía con los servidores instalados en el escritorio del administrador, en la parte baja, ¿no? Que era común que fallaran porque la señora de la limpieza o la persona de la limpieza, mejor dicho, golpeaba, desconectaba sin querer y entonces generaba toda una problemática de red. Entonces, ¿qué pasó? Que nos dimos cuenta que esa no era la mejor forma. Entonces, poco a poco fuimos a través de los estándares internacionales agrupándonos en centros de datos centralizados, de tal manera que pudiéramos tener en control toda la información que corría ahí y los equipos que estábamos corriendo. Después nos dimos cuenta que no era la solución tampoco, que necesitábamos, por el tipo de aplicaciones que estábamos corriendo, necesitábamos otra respuesta mayor. Entonces nos fuimos hacia la nube y pensamos que la nube era la respuesta hacia todo. Ahora nos damos cuenta que no. Entonces, que tenemos que regresar otra vez a un cómputo distribuido, pero un cómputo controlado, es decir, a volver a distribuir centros de datos más pequeños, pero centros de datos ya hechos, es decir, bajo estándares. Entonces, obviamente, un ejemplo muy claro de estas características es lo que Microsoft está haciendo con los cloudlets, ¿no? Que realmente son centros de datos o microcentros de datos de edge.
Lo que Dropbox hizo al dejar sus centros de datos de la nube que estaba utilizando con Amazon y crear sus propios centros de datos para asegurar la información que le estaban brindando a sus usuarios, o lo que Netflix está haciendo, que es ahora el contenido de Netflix, lo que vemos en las pantallas, se lo cede al proveedor de servicios de Internet, de tal manera que el proveedor pueda llegar más rápido y de manera más sencilla hacia el usuario, el usuario tenga una mejor experiencia de la información o del contenido de Netflix y obviamente no tenga que depender del centro de datos de Netflix para que llegue directamente la información. Entonces, obviamente, la industria lo que hizo fue recular, si se puede decir así la palabra, y obviamente enfocado mucho en la necesidad o las necesidades que está marcando el Internet de las cosas. Esto está generando que siga habiendo centros de datos grandes, regionales, ¿no? donde se está procesando gran parte de la información, pero ahora se generan centros de datos un poco más pequeños, de unos cuantos racks o de un solo rack, pero en los cuales tengo que tener una alta disponibilidad de operación para correr las aplicaciones que están dentro de ellos. Y por último está la parte de la hiperconvergencia. Es decir, antes diseñábamos los centros de datos pensando en poner dentro de un rack servidores y ir llenando ese rack con los servidores conforme yo lo necesitaba. Si algunos de ustedes son administradores de TI, no me dejarán mentir que cuando recibimos un servidor nuevo es como si fuera un juguete, ¿no? Entonces lo recibimos, lo sacamos de la caja y ¿dónde lo instalamos? En el rack que esté vacío. Es decir, donde tenga espacio. O sea, nunca me pongo a pensar, ese rack tiene el nivel de enfriamiento necesario para esa carga térmica, ese rack tiene el cableado adecuado para alimentar ese UPS, ese rack tiene el breaker adecuado para poder suministrar la energía a ese rack. No, sino lo que abrimos todas las puertas, donde hayan 2 unidades de rack disponibles, ahí lo meto. Y después me quejo con el administrador de facilities porque no tengo enfriamiento, porque se está cayendo la carga cada rato, porque se va a dañar el servidor. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que pasamos de este diseño tradicional de los centros de datos a pequeños, o a gabinetes, mejor dicho, donde la convergencia tecnológica estaba ya completa. Es decir, donde yo tenía dentro del gabinete, donde tengo dentro del gabinete todo lo necesario para que esa red opere y además que se pueda comunicar entre todos los componentes del rack, visto como una sola caja, es decir, una caja plug and play, que conecto y que opero. Obviamente esto se ha llevado a niveles mucho mayores y nos ha permitido tener un mejor control de la infraestructura, pero también nos ha generado un impacto mayor tanto en la operación como en la continuidad eléctrica, como en la parte térmica o manejo térmico del propio centro de datos. Entonces, ¿qué impacto están teniendo realmente estas transformaciones tecnológicas desde el punto de vista de la infraestructura? Entonces, como mencionamos, estamos pasando a que el usuario ya deje de llevar todo directo a la nube. Básicamente lo que hacemos en este slide es que la nube se desplaza y me descubre al centro un centro de datos de Edge Computing. Es decir, un centro de datos más pequeño, por lo regular, tanto en dimensiones como en capacidades, pero que me permite tener cercanías al usuario y llevar a la nube solamente lo que realmente necesito operar en la nube. ¿Qué beneficios me está dando este tipo de centros de datos? Desde el punto de vista de procesamiento, pues los que mencionamos: reducir el tiempo de latencia, optimizar el ancho de banda, disponibilidad de contenido inmediata para el usuario y un mejor control análisis de la información en tiempo real. Pero desde el punto de vista de la infraestructura, ¿qué representa un centro de datos de tipo Edge? Primero, me permite reducir la cantidad de equipo que tengo instalado. Como algunas aplicaciones las comparto con el cloud, entonces lo que quiere decir es que solamente tengo instaladas dentro del propio centro de datos aquellas aplicaciones que realmente exigen de mí una respuesta inmediata. Entonces, obviamente, comienzo a reducir la cantidad de infraestructura. No sé si sea el caso de sus centros de datos, pero es muy común que nosotros lleguemos a visitar a nuestros clientes y lo que nos digan es que su centro de datos está siendo más pequeño. ¿Por qué? Porque están virtualizando, porque están desechando servidores, porque están corriendo más aplicaciones con servidores más potentes. Entonces, obviamente, desde el punto de vista de infraestructura, los centros de datos se han hecho cada vez más pequeños. Obviamente, al tener un centro de datos más pequeño, me permite controlar de mejor manera la eficiencia. Hablábamos en la plática de la mañana que
La parte de infraestructura, principalmente la parte de energía y de enfriamiento, son los mayores consumidores de energía dentro de un centro de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente desperdicio energía al operar un centro de datos. Y eso suena, si son ingenieros no me dejarán mentir, nos suena hasta ilógico, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté gastando más energía en lo que no me es productivo que en lo que sí me es productivo? Estoy desperdiciando, estoy tirando dinero. Entonces, este tipo de aplicaciones, las aplicaciones de Edge que generan micro data centers, lo que me están permitiendo es hacer una infraestructura de soporte mucho más adecuada, poniendo el nivel de energía que necesito para operar ese centro de datos, con el nivel de redundancia que requiero para que ese centro de datos opere, con el nivel de enfriamiento que necesito para enfriar solamente ese centro de datos. Ya no enfriar cuartos como lo hacíamos hace 15 años o hace 10, sino enfriar realmente lo que necesito enfriar, que son los servidores que están instalados dentro de él. Obviamente, al reducir y al tener una mayor dependencia de los datos, tengo que enfocarme a darle una mayor disponibilidad a ese rack. Aunque sea un rack más pequeñito, no puedo darme el lujo de tener una falla de energía, porque entonces lo que genera es un impacto mayor hacia el usuario. Entonces, obviamente, la disponibilidad de los microdata centers se vuelve un punto importante. Obviamente me facilita la implementación porque son racks más pequeños, más sencillos, más fáciles de manejar. Me ayudan a optimizar también el costo total de propiedad, tanto en la inversión en capital como en la inversión operativa. Y en algunos casos me permite que el propio centro de datos se vuelva portátil. Algo que no teníamos, ¿no? Es decir, poco a poco la infraestructura del centro de datos se ha vuelto mucho más flexible, pensando más en las necesidades del administrador de TI. Entonces tardamos más o menos unos 50 años en llegar al cómputo en la nube, ¿no? Desde que comenzó el cómputo hasta que llegamos al cloud, nos tardamos más o menos unos 50 años aproximadamente. Pero nos tardamos solo 5 años en darnos cuenta que la nube no iba a ser la solución y comenzamos a generar los centros de datos de Edge, ¿no? Entonces, obviamente, ¿y esto por qué? Pues porque obviamente la demanda del mercado está siendo mucha y está obviamente motivándonos a generar cambios importantes. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un micro data center? Hablamos de un centro de datos autocontenido, pequeño, que tiene un ambiente seguro. ¿Para qué? Para tener el almacenamiento, el procesamiento y el networking propio de la empresa, pero además es una solución completa de infraestructura que tiene energía, enfriamiento, seguridad, incluso gestión de la propia infraestructura que tengo dentro de ese centro de datos. Un centro de datos de un micro data center puede ser un solo gabinete, sencillo o contenido, o incluso un pequeño centro de datos contenido dentro de un contenedor tipo marítimo, un centro de datos prefabricado. ¿Qué es lo que nos otorga? Primero, nosotros como fabricante lo liberamos como si fuera una caja para ustedes, es decir, lo dejan de ver ya como una serie, un armado de productos, sino como una caja completa que puede estar certificada y validada por fabricantes que incluso están aquí con nosotros presentes como Cisco, en donde esa infraestructura ya está validada para poder operar directamente con sus equipos. Obviamente el deployment del equipo es mucho más rápido, compro una caja que instalo y conecto de manera muy sencilla, sin necesidad de ensamblar. Me permite ser compatible con las tecnologías existentes actualmente en el mercado, me permite prever la seguridad, es decir, no agregarla posteriormente, sino poderla contemplar desde el inicio. Y obviamente es mucho más manejable, es mucho más flexible hacia el usuario. ¿Hacia qué mercados o qué segmentos está pensado este tipo de soluciones? Tiene que ver mucho hacia soluciones que tengan branches o sucursales, es decir, hacia empresas que tengan cómputo distribuido en una región. Ejemplos muy claros son todas las tiendas de retail, ¿no? La parte de hospitalaria, los bancos o la parte financiera. En México tuvimos un caso donde en un banco, que no voy a decir cuál para no quemarlo, pero en un banco tenían el problema de que en determinadas sucursales se dañaba la red, ¿no? Y cuando iba el administrador de TI, porque ninguna sucursal tiene un administrador de TI, sino tiene que ir desde un corporativo hacia cada una de las sucursales, cuando iban a las sucursales resulta con que alguien de los empleados había desconectado la red. Entonces tenía que ir alguien del corporativo solamente a conectar un nodo. Y mientras tanto, obviamente, se quedaban sin operación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este banco? Lo que hizo es generó una solución de micro data centers, donde en un ambiente contenido
tenía instalado UPS, aire acondicionado, obviamente el equipo de networking que necesitaba, y además era gestionado por una cámara, de tal manera que el administrador desde el corporativo, al momento que requería un mantenimiento, contactaba al proveedor, el proveedor llegaba, cuando estaba enfrente de ese rack, él de forma remota abría el rack, es decir, tenía control de acceso, el proveedor hacía el cambio que necesitara, cuando acababa le avisaba al administrador y el administrador cerraba el rack. Entonces, obviamente, lo que hacía era mantener la seguridad de su instalación sin necesidad de que le estuviera afectando en la operación. Entonces, está pensado mucho para este tipo de empresas, o también uno de los principales promotores de este tipo de soluciones está siendo la industria. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensarlo todo desde el punto de vista de TI, pero realmente la industria, con la convergencia tecnológica del OT, que hablábamos hoy en la mañana, justamente está demandando mucho este tipo de soluciones, ¿no? Soluciones que le permitan tener en un ambiente que no fue creado para equipo de TI, un ambiente de TI con el nivel de disponibilidad que requieren para poder producir y operar. Entonces, ejemplos de estos mercados obviamente es el oil and gas, las minas en general, food and beverage y la parte de manejo de agua. Rápidamente, ¿qué oferta tenemos con la parte de soluciones de microdata centers? Básicamente estamos manejando 3 tipos de soluciones. El primero es un microdata center colocado dentro de un rack de 24 unidades de alto, es decir, muy pequeñito, que posee ya redundancia en equipos de UPS de 3 kVA, trae distribución en PDUs posteriores, también con redundancia, totalmente monitoreables y controlables desde el punto de vista del outlet, es decir, del propio contacto. Obviamente con los accesorios que requiera para operar y con el sistema de monitoreo ambiental y de seguridad NetBots, que es uno de nuestros principales equipamientos de infraestructura. Entonces, esto, aunque no lo crean, es un micro data center. Por ahí todavía hay algunos organismos certificadores que hablan que esto no puede ser un centro de datos. Claro que sí, es un centro de datos por el tipo de aplicación que quiere y que requiere, la topología que maneja y el nivel de disponibilidad que brinda. Entonces, este tipo de soluciones es una solución típica del Edge Computing. La siguiente solución es muy similar, es un gabinete, solo que ahora de 42 unidades, con UPS de capacidad mayor, 5 kVA, también instalados en redundancia, nuevamente PDUs totalmente switchables, instaladas en 0 unidades de rack, es decir, PDUs verticales, en la parte posterior y controladas por contacto, y nuevamente con el servicio de monitoreo ambiental y de seguridad y con control de acceso en la chapa. Entonces, de tal manera, eso están muy pensados cuando ya tengo un ambiente de TI donde voy a agregar un gabinete. Pero ¿qué sucede cuando no tengo un ambiente de TI diseñado? Es muy común que cuando se construye una nueva instalación, el arquitecto ya terminó el proyecto, lo presenta, llega el administrador de TI, que además es el primero en entrar, porque tiene que suministrar los servicios de red. Llega el administrador de TI y le pregunta al arquitecto, oye, ¿y dónde pusiste el data center? ¿Y qué dice el arquitecto? Dice, pues mira, no lo puse, pero tenemos un espacio abajo de la escalera, ¿no?, donde puedes instalar, o tenemos los cuartos de limpieza, ¿no?, que están uno en cada piso, entonces puedes repartir los gabinetes en cada uno de los cuartos de limpieza, ¿no? Y lo peor de todo no es eso, sino lo peor de todo es que se terminaron repartiendo los gabinetes en esos cuartos, pero no dejaron de ser cuartos de limpieza. Entonces tú entras y ves las cubetas, los trapeadores, ¿no?, todo puesto directamente en el sitio. A nosotros nos tocó ver alguna vez un trapo mojado, o húmedo mejor dicho, arriba de un servidor secándose. ¿Por qué? Porque la persona que hizo la limpieza pues vio caliente, ¿no?, necesitaba secar su trapo y lo secó. Obviamente si esta persona supiera cuánto cuesta el servidor, probablemente ya ni vuelva a entrar, ¿no? Pero obviamente estos son descuidos no de la persona de limpieza, son descuidos del administrador de TI y obviamente de la planeación. Veíamos también en una de las pláticas de la mañana, ¿no?, lo importante que es la planeación de todo un proyecto de data centers, no involucrar a la gente al final, sino desde el inicio. Bueno, pues para este tipo de problemáticas tenemos este tipo de soluciones. Esto es un contenedor, tal cual, que en la parte interna tiene un rack de comunicaciones de 42 unidades de rack, con 19 pulgadas de frente, y tiene instalado al lado de este rack un equipo de aire acondicionado tipo INRO. Ese equipo de aire acondicionado puede ser autocontenido, es decir, que en la parte superior tenga condensadora y en la parte inferior tenga evaporadora, de tal manera que no tenga que hacer instalaciones externas, o puede ser un equipo INRO regular que tenga
toda una evaporadora completa y la condensadora por tubería conectada en la parte externa. Entonces, este tipo de sistema de contención o de data center prefabricado puede venir ensamblado con toda una solución completa de Schneider, ¿no? Desde el UPS, los pasantes de cableado, el control de acceso, el sistema de gestión de alarmas, el monitoreo remoto, el sistema de seguridad con sensores de temperatura, de derrames de líquidos, de humo, obviamente con cámaras que estén detectando el movimiento en la parte frontal y posterior del propio gabinete, PDUs de rack monitoreables y switchables y el sistema de aire acondicionado. Entonces, obviamente es una solución completa. ¿Yo puedo suministrar este centro de datos con extinción de incendios? Sí, también lo puedo suministrar. Entonces, realmente, como tiene sus ruedas en la parte baja, yo puedo llevar este centro de datos en cualquier lugar donde yo necesite colocarlo. Los muros son aislantes acústicos, de tal manera que puede estar colocado y la cantidad de ruido que sale hacia el exterior es muy pequeña, entonces no causa ningún tipo de molestia hacia las personas que rodean la instalación. Lo podemos vender o se los podemos proporcionar con una solución completa, con números de parte ya definidos, específicos, o lo podemos suministrar como la caja, con el rack y el equipo de aire, de tal manera que ustedes ensamblen la solución que va a estar instalada en la parte interna, con el nivel de disponibilidad que ustedes determinen y obviamente limitados por el propio nivel de enfriamiento que da el equipo de aire. No puedo instalar una carga térmica mayor, como es lógico, ¿no? O no debería, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, parte de la solución que ofrecemos como una solución de microdata centers. Y de igual manera, estamos manejando los centros de datos en contenedores que les llamamos centros de datos prefabricados. Estos centros de datos los podemos manejar en dos tamaños, que es de 20 pies y de 40 pies. Y dentro de estos contenedores tenemos un centro de datos completo con equipos de UPS, con equipos de aire acondicionado, con sistema de control de acceso, con extinción de incendios, detección BESDA, etcétera, humidificación si se requiere. O en los contenedores más grandes incluso podemos instalar los gabinetes y como el espacio del contenedor es limitado, entonces lo que hacemos es que instalamos unos rieles en la parte baja del gabinete y unas orugas en la parte superior para que el cableado pueda bajar por estas orugas sin dañar la curvatura de la fibra óptica o del propio cableado de comunicaciones y yo pueda mover el gabinete hacia la parte frontal quitando unos pistones en la parte baja, pueda jalar el gabinete y generar el espacio en la parte posterior para hacer mantenimiento. Entonces, obviamente, al estar autocontenido dentro del contenedor, es mucho más fácil que yo controle el nivel de enfriamiento que estoy dando y obviamente, en consecuencia, optimice el uso de energía. Estos contenedores tenemos soluciones ya preestablecidas, sin embargo, son totalmente modificables como ustedes lo requieran. Tenemos el caso en México, ustedes saben que México está pasando, principalmente la zona occidente de México está pasando por una situación de violencia bastante cruda. Tenemos instalado un centro de datos de este tipo antibalístico, por ejemplo, ¿no? Que incluso está oculto dentro de un bosque pintado, ¿no? Para que se pueda ver, no dentro de un bosque, sino de una zona arbolada, ¿no? Para que pueda ser camuflajeado. Y aunque no es un centro de datos de una dependencia de gobierno, así verdad es de una universidad, pues así fue como lo solicitaron, ¿no? Entonces, ese tipo de adaptaciones se pueden generar de acuerdo a sus necesidades. La mayoría de los centros de datos prefabricados que hemos vendido han sido justamente en Centroamérica, han sido en esta región, ¿no? Y la mayoría han sido centros de datos de 20 pies. Los beneficios que nos otorgan los centros de datos prefabricados, primero nos permiten tener ahorros considerables en la parte de la inversión en capital. Estos ahorros se generan principalmente en la parte de optimización del diseño y de la instalación, de tal manera que evitamos la mayor cantidad de problemas de instalación o los problemas de instalación regulares que tenemos en un proyecto. Y esta comparativa que vemos entre estas dos gráficas es porque no contempla la parte de obra civil del data center. Es decir, este ahorro que tenemos con el prefabricado no está contemplando la construcción del data center, que el prefabricado ya la trae porque viene dentro del contenedor. Entonces, obviamente, los beneficios que otorga todavía son mayores desde el punto de vista de ahorro de capital. Segundo es el data center, comparando ambos tipos de data center, un prefabricado contra un tradicional, mientras en un data center tradicional la mayor cantidad de actividades desde la concepción del diseño del proyecto, pasando por la parte de construcción, la parte de compra de equipo, etcétera, hasta el commissioning,
recae directamente en decisiones que tiene que tomar el usuario. En cambio, en los prefabricados, la concepción se hace en compañía del usuario, pero toda la responsabilidad de las actividades recae directamente en nosotros, en el fabricante. Nosotros le entregamos a ustedes el data center ya preensamblado, probado en fábrica, incluso probado con presencia de ustedes en fábrica, para que sepan qué es lo que se les está enviando antes de enviar directamente el contenedor, y obviamente minimizando la responsabilidad del dueño o del administrador del centro de datos, no solamente la concepción y la parte de comisionamiento del data center. Y su mayor beneficio es en el tiempo de implementación. Sí, no me dejarán mentir que un proyecto de centros de datos mediano, no necesariamente grande, sino mediano, su tiempo de implementación puede ser hasta casi de 2 años, entre año y medio y 2 años. Desde el momento que se concibe hasta el momento que se hace el commissioning, son alrededor de año y medio o 2 años. Con este tipo de solución lo que hacemos es que reducimos hasta un 60% la implementación del centro de datos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo diseños preestablecidos para este tipo de soluciones, diseños prevalidados con topologías hechas, y obviamente yo ya sé cómo es la arquitectura. ¿Por qué? Porque la arquitectura la delimito por el propio contenedor. Entonces, eso me permite a mí poder suministrar el equipamiento y darles a ustedes muchas ventajas en la parte de instalación de la solución. Ustedes nada más se tendrían que preocupar por obviamente saber dónde vamos a colocar ese contenedor, preparar el lugar, si requiere una plancha de concreto que nos permita soportar el contenedor, y obviamente llevar la alimentación eléctrica hacia el propio contenedor. Por la parte interna es totalmente nuestra. Ejemplos de este tipo de soluciones, esto que vemos aquí es un centro de datos instalado en un campus hospitalario, donde cada uno de los contenedores es un centro de datos individual que administra a un campus de hospitales. Cada uno de ellos está administrado por el responsable de un hospital y solamente hay un administrador que está en la parte local administrando toda la operación del centro de datos. Entonces fue un sitio que se construyó no pensando en ningún momento en tener un centro de datos, sino que las tecnologías médicas han ido cambiando, la administración del expediente digital también ha ido cambiando, que les obligó a desarrollar un centro de datos, pero ya no preocuparse tanto por el sitio. ¿Por qué? Porque el sitio ahora lo tengo dentro de centros de datos prefabricados, ¿no?, con la solución de Smart Bunker. Este es un centro de datos existente en Brasil. Y otro de los casos es el que incluso pueden ustedes ver el video en YouTube, es el de la Sagrada Familia en Barcelona. En este caso, la compañía constructora de la Sagrada Familia adquiere una solución de 2 contenedores unidos en la parte central, con un centro de datos que contiene 10 racks de 4 kilowatts cada uno, con el sistema de enfriamiento a través de condensadoras instalado en la parte superior del propio gabinete, que le permite a la compañía no solamente manejar toda la infraestructura de IT que necesitan desde el punto de vista de ingeniería para la construcción de la propia Sagrada Familia, sino también administrar el boletaje de ingreso. Como saben, es un lugar que, aunque está en construcciones, se puede visitar, y mientras se siga construyendo, que todavía va a tardar varios años, este centro de datos le va a seguir siendo útil a la compañía constructora. Cuando acabe la operación, sin ningún problema, lo puede retirar y llevárselo a donde lo necesita administrar. Tenemos toda una serie de información gratuita para ustedes que ustedes pueden descargar, donde pueden comparar este tipo de centros de datos, desde white papers que comparan la tecnología actual con la tecnología de data centers prefabricados. Aunque suenan muy bien, los prefabricados no son la solución a todos los problemas de los data centers, solucionan algunas problemáticas específicas. Entonces, conocerlas obviamente nos ayuda a tomar mejores decisiones, y también nos ayuda justamente a… tenemos cuestionarios en línea que les llamamos los trade-off, que contestando una serie de preguntas muy básicas, ustedes pueden comparar entre ambas soluciones y obviamente tener una guía de cuándo instalar un tipo de solución y cuándo instalar otra. Pero nada más es comentarles que Schneider, para cerrar mi presentación, es la oferta más completa que existe en el mercado para centros de datos. Vimos muchos competidores en la presentación de la mañana, ninguno de ellos puede ofrecer una solución completa para centros de datos como la que ofrece Schneider Electric. Bien, mis datos están en pantalla, no sé si tengan alguna pregunta, ya nos están correreando, pero podemos hacer algo todavía. Dígame. Sí. En cuanto a los gabinetes que están embebidos, me surge la duda cómo haces la extracción y la inyección de aire en cuanto al gabinete.
ya que tiene una unidad RD o SC, ¿no? Claro. El gabinete exterior es más amplio que el rack de comunicaciones de interno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo al contenerlo creo una cámara plena en la parte frontal y otra cámara plena en la parte posterior del gabinete, de unos cuantos centímetros, 15, 20 centímetros, no más. De tal manera que todo el aire frío que sale del equipo de aire choca con la pared del propio gabinete y se direcciona hacia los servidores. Pasa por el servidor, se calienta dentro del servidor y ese aire caliente sale hacia atrás, choca con el muro posterior del gabinete y es absorbido por la parte posterior del equipo InRow. Entonces realmente tienes un ambiente totalmente contenido dentro de la solución y así administras el aire dentro de ella. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, buen día. Buenos Mira, días. mi consulta es más que todo, si nos decidimos por tener un contenedor como esos, por ejemplo el de 40 pies, Sí. el tiempo de entrega, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Por qué te preocupas por esas pequeñeces, ingeniero? Claro. A ver, obviamente, una vez que está definido el proyecto, nosotros tenemos que verificar en planta cuántos contenedores se están fabricando, porque obviamente entramos a una cola de producción, ¿no? Si es un centro de datos con un diseño base ya hecho, nosotros tenemos más de 90 diseños base hechos, si es uno de esos centros, el tiempo estimado es de 3 meses, desde el momento en que entra tu orden hasta el momento en que se libera el contenedor. Es fabricación, pruebas, porque como les mencioné, se hacen pruebas en planta y una vez concluidas las pruebas, entonces se libera para trasladarse a tu sitio. Entonces, más o menos calcula otras 2 o 3 semanas en lo que llega al sitio de instalación. Ese es el tiempo, justamente es la ventaja que hablábamos, ¿no? Si es un centro de datos que requiere una implementación o un cambio importante, a lo mejor el tiempo de fabricación puede ser un poco mayor, pero obviamente eso te lo vamos a notificar con tiempo, de tal manera que tú sepas exactamente cómo es la planeación y cuándo tienes que ir a hacer las pruebas de revisión del equipo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola Alberto, mucho gusto. Mucho gusto, buenas tardes. Relacionaba un poco de la pregunta, el tiempo de entrega. Sí. Dando un ejemplo, yo tengo un rack de 20 servidores actualmente, por Ok. ejemplo. ¿Cuál sería el procedimiento para poder hacer esta migración? No sé si corresponde a lo que tú ves, pero ¿cuál sería el procedimiento? Perdóname. Entonces, de los 20 yo quisiera pasarlo a algo de la solución que hoy nos presentaste. ¿Cómo sería el procedimiento? Perdóname, déjame ver si te entendí bien. ¿Son 20 racks o 20 No, servidores? 20 servidores en un rack. En un rack. Ajá. Ok. Y los quieres migrar a un micro data center. Exacto. Mira, la manera correcta es, nosotros tenemos que conocer esos servidores, qué carga térmica y qué carga eléctrica representan, para saber si las soluciones que ya tenemos preestablecidas funcionan para ti. Ajá. ¿Por qué? Porque como te dije, están limitadas por la capacidad del propio aire acondicionado. No te puedo yo instalar más carga térmica que la que el equipo de aire acondicionado puede manejar. Eso es muy sencillo, mis compañeros de ventas te pueden ayudar sin ningún problema, muy rápido. Una vez que tengamos determinados tu carga térmica, si cumple con la solución, el equipo se fabrica bajo diseño. Entonces, tenemos diseños ya hechos o diseños que se pueden modificar de acuerdo a tu necesidad. Si es un diseño ya hecho, se fabrica como un producto regular. Ajá. Entonces, en menos en 4 semanas, si hay disponibilidad en los almacenes de Estados Unidos, se manda para acá sin ningún problema. Ajá. Entonces, realmente es relativamente sencillo. Obviamente, para hacer el cambio, pues sí tenemos que prever que tú que tengas disponibilidad de tiempo, que puedas hacer un corte de energía para poder cambiar los servidores, etcétera, ¿no? Pero realmente velo como si estuvieras comprando un rack más amplio, ¿no? Con una solución ya prefabricada. ¿Sí? Bien, sí. Sí, tenemos todavía chance. Un minuto, sí, adelante. Bueno, siguiendo con la relación, el rack que mencionabas de las rueditas, Sí. mencionaste que era para comunicaciones. ¿También se podrían ahí colocar los 24 servidores del compañero? No necesariamente es para comunicaciones, ¿eh? Es un rack pensado para administración de equipo activo de TI. Ah, ok. Sí puedo colocar switches y servidores. Si se dieron cuenta, el rack que les mostré nada más tiene un equipo de aire. Ajá. Si lo quiero con redundancia, ¿lo puedo pedir con 2? Sí, podría pedir otro equipo de aire para lograr redundancia y a lo mejor tener un mejor manejo de los servidores. Sí se puede hacer. Entonces realmente es para cualquiera de las dos soluciones, no necesariamente tiene que ser para una específica. ¿Sí?
Bien, vamos a tener que cortar otra vez acá, pero cualquier duda, mis compañeros o un servidor estamos para atenderles, ¿no?, ante el respecto. ¿Sí? Muchas gracias.